Volviendo a la Biblia. En estos días. Vamos entonces a mantener ese gozo yendo a la clase de esta ocasión, que es la segunda parte de lo que estuvimos estudiando anteriormente. Estamos hablando sobre la sustitución, la doctrina de la sustitución. En el estudio anterior reflexionamos sobre los graves problemas y errores de esa doctrina. Creo que algunas citas resumirían fácilmente los problemas que consideramos ahí. En primer lugar, leamos o escuchemos lo que escribió Loraine Boettcher, quien desde 1929 a 1937 fuera el profesor en el Colegio Presbiteriano en Kentucky. Él dijo en lo que se consideraba su máxima obra titulada La Predestinación lo siguiente: el gran predicador bautista Charles Spurgeon dijo: si Cristo ha muerto por ti, nunca te perderás. Dios no castigará dos veces por la misma ofensa. Si Dios castigó a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. La justicia de Dios no puede demandar el pago dos veces. Primero, de la mano herida del Salvador y luego de la mía. ¿Cómo podría ser justo Dios si castigara a Cristo, el sustituto, y luego también al pecador? ¿Qué es lo que está diciendo entonces Charles Spurgeon? Que una vez salvo, siempre salvo. Esa fue la conclusión que posteriormente Norman Culpeper, un predicador calvinista, concluyera. Una vez salvo, siempre salvo. Como es evidente, la idea de la sustitución resulta y fundamenta la doctrina salvos, siempre salvos, o también conocida como la perseverancia de los santos. Muchos hermanos que predican la sustitución dicen que ellos no son calvinistas, que ellos no están de acuerdo con los 5 puntos del calvinismo. Sin embargo, cuando predican la sustitución, entonces están aceptando al menos uno de los 5 puntos calvinistas, que es la perseverancia de los santos. Una vez salvos, siempre salvos. Es por eso que cuando alguno de mis hermanos predicadores rechaza esa doctrina calvinista sobre una vez salvos, siempre salvos, y mientras al mismo tiempo aceptan y creen firmemente en la doctrina de la sustitución, ellos están exhibiendo un entendimiento sumamente pobre de sus creencias. Esta incongruencia teológica solamente revela los paupérrimos conocimientos teológicos de mis pobres hermanos confundidos. Es importante tener presente que ciertas doctrinas y creencias tienen consecuencias lógicas. De ahí que Spurgeon tuvo toda la razón cuando dice que si Jesús es nuestro sustituto, entonces Dios no puede imponer ninguna pena o castigo contra el que fue sustituido, independientemente de nuestras acciones. Si Dios lo hiciera, entonces tal sustitución no tiene sentido y sería absolutamente vana. Y además de eso, tendríamos a Dios castigando 2 veces por el mismo pecado. Eso es una reverenda tontería teológica. Si Dios ya le sustituyó en la cruz, si Dios murió en su lugar, entonces ya no hay ninguna razón para condenarle. Usted ya no puede perderse. Una vez salvo, siempre salvo. Ahora, este escritor Boettcher sigue diciendo: la justicia divina demanda que el pecador sea castigado, ya sea personalmente o mediante un sustituto. Sostenemos que Cristo actuó como sustituto de los elegidos
que hizo plena satisfacción por los pecados de estos, y así quitó la maldición que pesaba sobre ellos a causa del pecado de Adán y de todos los pecados temporales, y que mediante su vida impecable guardó perfectamente para ellos la ley que Adán había transgredido, ganando así para los escogidos la recompensa de la vida eterna. Técnicamente, los escogidos no tuvieron nada que hacer para ser justificados. ¿Por qué? Porque todo lo que había que hacer lo hizo el sustituto, es decir, lo hizo Cristo. Entonces, Cristo logró la satisfacción plena por nuestros pecados, según este escritor. Si es así, ¿por qué el castigo de Cristo fue diferente al nuestro? Porque alguien pudiera decir, no, hermano, es que yo sigo considerando que el sacrificio de Cristo es lo peor que pudo haber pasado. Aún así sigue siendo diferente. Si se trata de castigar el pecado, ¿por qué sería diferente? Si Cristo es el sustituto, entonces tendría que recibir la misma condenación que el pecador. Es decir, pasar, ¿qué cosa? La eternidad en el infierno de fuego. Yo no tendría por qué ir al infierno, porque ¿quién va a ir por mí? Él. Sin embargo, Él no fue al infierno por la eternidad, ni tampoco sufrió la penalidad por causa del pecado, sino que fue a la cruz, punto. Murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Cristo no sufrió un castigo eterno, un tormento eterno, una separación eterna del Padre Celestial en las llamas del infierno? Si el castigo divino fue derramado sobre Cristo, entonces no hay castigo que podamos obtener, porque sobre Cristo cayó la ira de Dios que debía haber caído sobre los pecadores. Además, Bonner, este escritor calvinista, afirma que en nuestro lugar Cristo guardó la ley perfectamente. Es decir, que Cristo no solamente es nuestro sustituto en la muerte, sino también es nuestro sustituto en guardar la voluntad de Dios. En otras palabras, Él la guarda por mí. Y esto es también algo interesante. Si Cristo guardó la ley por mí o en mi lugar, entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo no tengo necesidad de guardar la ley de Dios, porque ya alguien la guardó por mí. Si yo tengo una deuda y alguien la paga por mí, yo ya no tengo que pagar nada. De la misma manera, si Cristo guardó la ley, entonces yo no tengo por qué guardarla. Ahora, ¿dónde enseña la Biblia que Cristo estaba guardando la ley? En lugar de nosotros. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que esa fue la razón de su impecabilidad? Más bien, la Biblia declara que Jesús debía ser sin pecado, no para guardar la ley en mi lugar, sino para hacer un sacrificio perfecto y para ser un sumo sacerdote en favor nuestro. ¿Por qué Cristo no pecó y guardó la ley perfectamente? No para guardarla por mí, sino para hacer ese sacrificio santo y perfecto, para lograr así el perdón de mis pecados. Esa es claramente la doctrina bíblica. Para probar esta afirmación, citaré dos textos bíblicos que lo enseñan con toda claridad y con toda precisión. No hace falta ser un teólogo, no hace falta ser un gran pensador para entender lo que estos textos dicen claramente. El primero de ellos es Efesios capítulo 5 en el versículo 2. Efesios capítulo 5 en el versículo 2. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿y qué cosa? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vea esas últimas palabras: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el primer texto. Luego, el segundo texto lo tenemos en Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Dice la palabra del Señor en Hebreos
capítulo 7, versículos 26 al 28. Aquí el escritor de Hebreos explicó, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, como vemos, Cristo no guardó perfectamente la ley para ser nuestro sustituto, sino que guardó perfectamente la ley y nunca pecó para ser nuestro sacrificio, nuestra ofrenda y nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora Bodmer, el escritor calvinista, dice: Dios sería injusto si infligiese el terrible castigo dos veces, primero al sustituto y luego a los hombres mismos. Concluimos, por tanto, que la expiación de Cristo no se extiende a todos los hombres, sino que está limitada a aquellos a favor de los cuales Él actuó como fiador, es decir, a los que componen su iglesia verdadera. Como vemos, en estas palabras tenemos la doctrina conocida como la expiación limitada. La expiación limitada. Y si no escuchó, repito, la doctrina de la expiación limitada. Esta doctrina representa otro de los cinco puntos del calvinismo. Supuestamente Jesús no murió por todos los hombres, no murió por todas las personas, sino solamente por los elegidos por Dios arbitrariamente desde antes de la fundación del mundo. Una vez más, las Escrituras enseñan lo contrario. Mientras que esta doctrina dice que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a un grupo limitado de personas de la creación para entonces venir Cristo y morir por solamente ese limitado grupo de personas que van a ser salvas y el resto condenadas, la Biblia dice lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, una vez más, dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2, ahí dice la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice Juan que Cristo es, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No por algunos elegidos, no por algunos cuantos de la creación, sino por los de todo el mundo. ¿Y todo el mundo qué significa? Significa exactamente eso, todo el mundo. Hay un texto muy famoso que es Juan capítulo 3, versículo 16, que ustedes se lo han de saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Ahí dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? A unos cuantos. ¿Amó solamente a los escogidos, a los elegidos, a unos pocos? No, dice que de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel puede creer en Él, todo aquel puede tener la experiencia de la salvación, todo aquel se puede gozar en Cristo. No solamente algunos escogidos, como dice Calvino, y como dicen, ignorándolo, los que predican la doctrina de la sustitución. El sacrificio de Cristo es uno que puede beneficiar a todo el mundo. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29. El sacrificio de Cristo es uno que puede beneficiar a todo el mundo, pues Él es quien quita, ¿qué cosa? El pecado de algunos cuantos, quita el pecado de algunos elegidos, quita el pecado de solamente algún grupo de la humanidad.
No, sino que Juan con toda claridad y precisión dice que quita el pecado del mundo. Calvino está vencido. El calvinismo está derrotado y los que predican la doctrina de la sustitución igualmente van a la ruina cuando leemos las Escrituras con respecto al sacrificio de Cristo. Es lamentable que muchos sin saberlo han sido adoctrinados con aquellos conceptos calvinistas que no se encuentran en las Escrituras. Jesús hizo expiación por el mundo entero y ofrece condiciones para recibir expiación de los pecados. Algunos pueden decir que creen en la sustitución y que hay condiciones que deben cumplirse antes de que Cristo sea nuestro sustituto. Por tanto, esto termina con el mismo problema. ¿Por qué? Porque si hay condiciones, entonces Jesús murió únicamente por aquellos que cumplieron esas condiciones. Lo cual es una expiación, ¿qué cosa? Limitada. ¿Limitada a quién? A los que cumplen con las condiciones. Pero ¿dice eso la Biblia? ¿Dice la Biblia que Él derramó su sangre solamente por algunos que cumplen condiciones? No, dice que derramó su sangre por todo el mundo. Por todas las personas. La Escritura enseña claramente que Jesús murió y que todo el mundo tiene la oportunidad de recibir los beneficios de su muerte. Ahora Bodner sigue diciendo, cuando el creyente recuerda que fue salvado solo mediante el sufrimiento y muerte de Cristo, su sustituto, el amor y la gratitud llenan su corazón, y como Pablo considera que lo menos que puede ofrecer a Cristo, en cambio, en su vida entera en amoroso servicio. Contemplándose salvo únicamente por gracia, el creyente aprende a amar a Dios por lo que Dios es, y el servirle con todo el corazón se torna en el gozo de su vida. La obediencia viene a ser no solo el bien obligatorio, sino el bien preferido. Es decir, que estos elegidos, por quienes Cristo murió siendo sustituto, sirven a Dios como un acto de agradecimiento. ¿Cómo es que está obligado el individuo a servir? Porque aquí dice Ponder, la obediencia viene a ser no solo el bien obligatorio, sino el bien preferido. Bueno, ¿cómo es eso? Porque si fue elegido por Dios, y si Jesús murió por él, y si no puede perderse ni caer jamás, ¿por qué tendría que hacer algo? Sería un completo disparate. Es como si alguien viene y paga la deuda por mí y yo todavía tuviese que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Si usted debe dinero a una tienda y yo voy y la pago por usted, usted ya no tiene que hacer nada. Es más, ni siquiera tendría que darme las gracias. ¿Por qué? Porque la deuda ya ¿qué? Ya se pagó. ¿Qué importa si me da las gracias o no? ¿Qué importa? ¿Qué va a pasar si no me da las gracias? El asunto es que ya está pagado y eso es lo que importa. Entonces, esa doctrina nos lleva a esta idea de que aquel que ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo y por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario como sustituto, no tiene nada que hacer, no tendría nada que hacer como postulan los calvinistas. La sustitución exige la consecuencia de que no hay nada que podamos hacer para la salvación y nada que podamos hacer para perder nuestra salvación. No se puede perder, no la puedo ganar, ni tampoco la puedo perder. ¿Por qué? Porque lo que se tenía que hacer ya fue hecho. Enseñar obligaciones, órdenes o condiciones es violar la premisa misma de la sustitución. Cualquier clase de cosa que tenga que hacer la persona, eso derrumba la sustitución, porque entonces la sustitución no sería suficiente. Pero dado que el calvinista dice que la sustitución es suficiente, entonces ¿qué tiene que hacer el pecador? Nada. Y si tiene que hacer algo, entonces ya no es suficiente. La idea de que tiene que hacer algo derrumba su propia doctrina. Se cae al suelo, se viene a los suelos. Así pues, hemos visto que esa doctrina de la sustitución es incongruente, es antibíblica, no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, no crean ustedes que los calvinistas se van a quedar ahí en un rincón temblando de miedo.
Van a decir, ya nos han demostrado que creemos una doctrina equivocada. Pobres de nosotros, estamos vencidos. Claro que no. Se van a levantar o se han levantado teólogos para explicarnos la Biblia y para decirnos que la estamos entendiendo mal. Por ejemplo, los teólogos que predican la doctrina de la sustitución citan 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 y utilizan la Reina Valera 1960 para hacerlo. Y dicen, ahí está la doctrina de la sustitución. Es bíblica. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros, ¿qué cosa? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está, dice el calvinista, ahí está la doctrina de la sustitución, ahí está la doctrina de la imputación y ahí está la doctrina de la atribución. Dado que Cristo es mi sustituto porque fue por nosotros que Dios lo hizo, ¿qué? Pecado. A él se le imputaron todos nuestros pecados para que muriera en lugar nuestro. Y la justicia que él tenía se me atribuyó a mí. Fui hecho justicia de Dios en él. Entonces dicen, ahí está la doctrina de la sustitución. Sin embargo, creo que es evidente, incluso si leemos diversas versiones de este mismo pasaje, que no se dice nada acerca de que Jesús muera en nuestro lugar o se convierta en un sustituto nuestro. Más bien, las Escrituras afirman que Jesús murió por nosotros. Por nosotros, dice ahí. ¿Qué significa por nosotros? Significa a favor nuestro. A favor nuestro, en nuestro beneficio. Así lo dice, por ejemplo, el interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español. No sé si lo tenga ahí en la pantalla, pero creo que no. En este interlineal griego académico, que creo que tampoco tienen en la biblioteca, ¿verdad? Tampoco. Hay que comprarlo, hay que conseguirlo. Aunque sea uno. Dice el texto interlineal, dice de la siguiente manera. Tal vez ustedes, o algunos de ustedes han visto un Nuevo Testamento griego español interlineal. Supongo, ¿verdad? Algunos. Está el texto griego arriba y abajo está el español. Pero la traducción es literal. Entonces a veces pierde un poco de sentido lo que dice en español, pero se puede leer y se puede entender perfectamente. Dice el interlineal académico del Nuevo Testamento griego de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, pero tampoco tiene versión griega ahí. A ver, póngala ahí la versión griega para que los hermanos vean una palabra que necesito que vean. Ahí está, pero creo que está muy pequeño, ¿verdad? Los que se quedaron allá atrás, pues no, van a ver puras hormigas. Puras hormiguitas van a ver ahí en la pantalla. Bueno, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice aquí, ahí está el versículo 21, al que no habiendo conocido pecado, y luego ¿qué dice? En lugar nuestro. En favor de. No en lugar de. Entonces, como vemos, el texto griego dice ahí, si puede subrayar, hermano, solamente donde dice uper, en favor de, uper en griego. Ahí está. ¿Ven? Uper. En favor de, no en lugar de. Si ustedes ven una versión bíblica por ahí, porque hay algunas versiones que se dicen en lugar de. Pero el texto griego dice en favor de. ¿Tiene la Biblia de Guillermo Hünemann? A ver si tiene la Biblia de Guillermo Hünemann. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros pecado hizo. Fíjese qué interesante. Ahí está la Biblia de Hünemann. Lo vierten algunas Biblias e introducen la doctrina de la imputación y de la sustitución. Biblia de Hünemann. ¿No? Bueno, dice, al que no conocía pecado, por nosotros, dice, por nosotros pecado hizo.
Tremenda cosa. Es un pecador. Por nosotros, Él pecado hizo. Ahí está la doctrina de la sustitución y de la imputación. La Nueva Biblia al Día. La Nueva Biblia al Día dice, vea, escuche, si no la ponen ahí pronto, o si no existe ahí, escuche cómo dice la Nueva Biblia al Día. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados. Fíjese nada más. Nuestros pecados le fueron transferidos, le fueron puestos a Él. La palabra de Dios para todos, quizás por ahí, la PDT, la versión PDT, la palabra de Dios para todos dice, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros. Otra vez la misma doctrina. ¿Sí? Palabra de Dios para todos. Entonces vemos que varias Biblias tienen la doctrina de la sustitución. Y es normal entonces que muchos hermanos se confundan cuando leen esas Biblias. Tengan mucho cuidado, porque yo sé que a algunos hermanos les gusta coleccionar Biblias, ¿verdad? No, dice, yo tengo muchas Biblias. Miren nada más cuánta Biblia tengo. Pero hay que tener cuidado, porque esas Biblias nos pueden extraviar, nos pueden llevar lejos de la palabra de Dios. El comentarista Warren Wiersbe, en su obra Una explicación comentada de la Biblia, dice, cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados le fueron imputados a Él. La doctrina de la sustitución está por todas partes, hermanos. Tengan cuidado con los comentarios evangélicos. Tengan cuidado con las traducciones bíblicas. Quiso decir Pablo, al señalar que Jesús fue hecho pecado, quiso decir que los pecados le fueron transferidos a Él. ¿Eso fue lo que quiso decir? No, no quiso decir eso. ¿Debemos pensar que Jesús mismo se hizo pecado y fue tratado por Dios como un pecador por ser nuestro sustituto? Tampoco. Si Jesús fue un sacrificio libre de mancha, sin mancha, santísimo y justo, ¿cómo podría real y literalmente ser pecado o un pecador en la cruz? ¿Qué tenemos? Tenemos a un cordero, ¿qué cosa? Manchado por causa del pecado. ¿Pero qué decía la ley? La ley decía que el cordero tiene que ser de un año nacido y sin mancha, sin defecto. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él era sin defecto, sin pecado, sin mancha. Pero estos perversos herejes dicen que no, que Cristo sí tenía mancha en la cruz, que Cristo estaba manchado por causa de nuestros pecados. Eso no es así. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, ahí nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que Él fue un sacrificio perfecto sin pecado, ¿cómo podemos decir que según los Corintios 5 enseña que Él tenía pecado? Ahí hay una contradicción. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Dice que Jesús fue, ¿qué cosa? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo. Fíjese bien las cualidades espirituales que tiene Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo fue santo. Mientras estaba en la cruz, Él es santo. Mientras estaba en la cruz, Él es irreprensible. Mientras estaba en la cruz, Él es puro, apartado de los pecadores. Pero cuando alguien viene y dice que no, que Cristo en la cruz era un pecador, entonces está diciendo algo contrario a las Escrituras.
La Nueva Versión Internacional, en 2 Corintios, en el texto que leímos hace un momento, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21. No sé si tiene la NBI, ahí está, pero 2 Corintios, dice, el que no conoció pecado, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Ellos piensan que con eso arreglan el asunto, ¿no? ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo trató como pecador. Interesante. Pero no sé si en esta Biblia que están proyectando ahí tenga una nota al pie. Creo que no. ¿En la suya sí? ¿Qué dice? Léalo fuerte. Lo trata como pecador. Alternativo, lo hizo sacrificio por el pecado. Hasta ahí. ¿Lo hizo qué cosa? Sacrificio por el pecado. La misma versión internacional se corrige. Dice, ¿lo trató como un pecador? No. Dice, no. Lo hizo sacrificio por el pecado. La palabra pecado significa sacrificio por el pecado. Es lo que significa la palabra pecado. La palabra griega que se utiliza ahí es hamartía. Hamartía, que quiere decir pecado. Hamartía. Y esa palabra en griego puede significar pecado o también sacrificio por el pecado. Y esto se puede ver en toda la Biblia. Vamos a Hebreos, al capítulo 10, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 8. Vemos el mismo uso de esta palabra, hamartía, pecado. El texto dice, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificio y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Ahí vamos a notar la palabra sacrificios, en los versículos 6 y 8. Sacrificios, ve, ahí está al principio, sacrificios. Y en el versículo 6 también está la palabra sacrificios. Ahí está, ven, ahí está, sacrificios, ahí está. Hay que subrayar esa palabra. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, hay que subrayar sacrificios. Esas dos palabras en los versículos 6 y 8. Ahora, esa palabra sacrificios, en la Biblia de las Américas. Vamos a leer el mismo texto en la Biblia de las Américas. ¿Ya está ahí? Ahí está. Mire, fíjese, ve ahí, vea cómo cambia. En holocaustos y sacrificios, y luego vea lo que añade. Sacrificios por el pecado. Cuando usted ve el texto griego, no hay palabras griegas para 1, 2, 3. Por el pecado. Eso no hay. Solo hay una palabra que es hamartía. Pero la Biblia de las Américas traduce correctamente. Sacrificios por el pecado. La palabra hamartía, que significa pecado, en algunos contextos, como en Hebreos 16, significa sacrificios por el pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Si no me entiende, dígame. Diga, yo ya me rebrujé, ya no estoy entendiendo nada, yo no sé ni qué estamos hablando. Con toda confianza, la palabra pecado, hamartía, en griego, significa pecado, así, radical. Pero en algunos pasajes bíblicos, como es aquí el caso, significa sacrificios por el pecado. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso en mente. Cuando leemos los diversos interlineales griegos, ya sea griego en inglés o griego español, vemos precisamente ese fenómeno. Por ejemplo, si ustedes pueden leer el griego de Westcott y Hort, que es un interlineal griego-inglés, ahí encontramos, en este pasaje, ahí encontramos
Hebreos 10:6 y encontramos la frase perihamartías. Perihamartías. Kai perihamartías. Y dice claramente en la traducción al inglés, an about sin. An about sin. Que significa en español, y sobre el pecado. Pero la palabra sacrificios no está, como aparece aquí. La palabra sacrificios no está, pero sí está la traducción, aunque en el griego dice perihamartía, ahí está, mire, ahí está en la pantalla. Eso que está subrayado en amarillo, ahí dice kai, usted ve una K, una A y una I, ¿verdad? En la parte de arriba, aquí. ¿Ya lo vio? Kai en griego. Kai, y luego está la que se usa en matemáticas, pi. Los que fueron a la escuela saben que eso es una pi. Bueno, dice peri, kai peri, hamartías, amartías. La que parece una P allá en la letra, en la palabra más grande, es una R. Hamartías. Kai peri hamartías. ¿Y cómo se traduce? Y por el pecado, dice en este interlineal. Y por el pecado, o a causa o sobre el pecado. Lo mismo, ese mismo fenómeno ocurre en el versículo 8. Ahora hay un Nuevo Testamento griego-español muy antiguo, muy famoso también, que es el de Francisco Lacueva, interlineal griego-español de Francisco Lacueva. Este también pone la palabra sacrificios entre paréntesis y dice kai perihamartías, como dice ahí en griego, kai perihamartías, pero en la traducción dice y entre paréntesis sacrificios por el pecado. Perihamartías, kai perihamartías y sacrificios por el pecado. Si yo lo tradujera literalmente, sin tomar en cuenta el contexto del versículo, simplemente diría y sobre pecado, así. Pero la idea del versículo en su contexto es la de un sacrificio por el pecado, porque para eso eran los holocaustos, ¿sí? Se ofrecían sacrificios y luego el animal era quemado ¿en qué? En holocausto. La palabra holocausto significa todo quemado, es lo que quiere decir holocausto. Vamos a ver algunas Biblias en ese mismo versículo, Hebreos 10:6. Bueno, no tiene la Huneman, ¿verdad? No está. La NBD. Bueno, Huneman dice holocaustos aún por pecado. La NBD dice no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por los pecados. El Nuevo Testamento de Pablo Besson dice holocaustos y expiaciones. El Nuevo Testamento de la Torre dice holocaustos y sacrificios por el pecado. La Nueva Traducción Viviente dice ofrendas por el pecado. La Nueva Versión Internacional, sacrificios por el pecado. La palabra de Dios para todos, los sacrificios que se ofrecen por los pecados. La Biblia Peshitta 2015 dice holocaustos completos por los pecados. La versión de Reina 1569 dice expiaciones por el pecado. La Reina Valera 1602 dice expiaciones por el pecado. La Reina Valera actualizada 2015, sacrificios por el pecado. La Reina Valera contemporánea dice expiaciones por el pecado. La Reina Valera 1960, expiaciones por el pecado. La Reina Valera Sociedad Bíblica Trinitaria dice expiaciones por el pecado. La Biblia Estándar de 1996 dice expiaciones por el pecado. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos contra Jehová del año 1987 dice ofrenda por el pecado. La traducción del Nuevo Mundo de año 2019 dice ofrendas por el pecado. La versión moderna dice ofrendas por el pecado. Y así puedo citar Biblia tras Biblia tras Biblia tras Biblia. La Torre Samad dice holocaustos por el pecado. La Biblia de Jerusalén, sacrificios por el pecado. Y así, todas dicen expiaciones por el pecado. La Nueva Versión Popular, la Biblia en español, RBG, dice sacrificios por el pecado. Todos, absolutamente todos,
donde dice perihamartías, traducen sacrificios por el pecado. Entonces, ¿Jesús fue hecho qué? ¿Pecado? ¿Pecador? No. Sacrificio por el pecado. No, Jesús no fue hecho pecado. Jesús no fue convertido en un pecador, sino que fue usado por Dios como ¿qué? Como una ofrenda, como un sacrificio por el pecado. Entonces, la nueva versión, la NTV, la nueva traducción viviente, tiene razón en su traducción de 2 Corintios 5:21. Ahí está en la pantalla. NTV. ¿No te agradaron? ¿Qué cosa? 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Ahí está. Esa es la traducción correcta que dan los interlineales. Esa es la traducción correcta que dan la mayoría de traducciones bíblicas. Por lo que solamente aquel que ha sido seducido y engañado por la doctrina de la sustitución y del calvinismo no entiende esa verdad. Jesucristo fue ofrecido como ofrenda. ¿Existe alguna otra manera razonable de entender cómo Jesús fue hecho pecado sin violar otros pasajes claros de las Escrituras? Porque todos los pasajes que hablan acerca de Cristo lo representan como ¿qué? Como el Cordero perfecto de Dios. Como el Cordero sin pecado. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 18 y 19? Dice la Biblia, 1 Pedro 1, 18 y 19. Vamos a volver a las 60. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿qué cosa? Sin mancha y sin contaminación. Los calvinistas lo contaminan, los calvinistas lo ensucian, los calvinistas lo hacen un pecador. Pero la Biblia dice, estos hombres inspirados por Dios, que Él fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin pecado. Muy bien, se acabó el tiempo, ¿no? Y yo todavía no acabo, me falta mucho. Mire, son como... falta muchísimo. Ahora entiendo por qué Pablo alargó el discurso hasta la medianoche ya, ¿verdad? En Troas. El problema es que aquí yo no puedo resucitar a nadie. O sea, si alguien cae muerto, con su pan se lo coma, se va al cielo. ¿Qué dicen los ancianos? ¿Qué dicen los ancianos? Seguimos. Ustedes me dicen, ustedes son la autoridad acá y ustedes me dicen, ya estuvo. Bueno, ustedes me dicen. Bien, ahora vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 13. Gálatas, todavía no nos vamos. Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 13. Vamos ahí, Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y lo fíjese enseguida, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos los calvinistas que predican la sustitución dicen, ahí está, Cristo, dice la Biblia, que fue hecho por nosotros, en lugar de nosotros, fue hecho maldición. Ahí está, tómala, nos taparon la boca. Ya nos taparon la boca. Y dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Déjeme leer un comentario de un escritor americano. Dice, si yo no les digo quién es porque el nombre está difícil de pronunciar, pero si alguien lo quiere, luego se lo oye después. ¿Sí? Dice,
Aquí llegamos al corazón mismo de la enseñanza de Pablo. La maldición que Cristo llevó en la cruz no fue una maldición que recayó injustamente sobre él. No fue una maldición pronunciada sobre él por alguna ley humana malvada. No, dice. Fue la maldición de la ley. Fue la maldición de la ley de Dios. Fue por tanto una maldición. Temblamos al decirlo, pero las Escrituras nos obligan a decirlo. Fue una maldición que con razón reposó sobre él. Pero si eso es así, no puede haber duda de que la expiación sustitutiva se enseña en las Escrituras. La única manera en que una maldición podría correctamente descansar sobre alguien sin pecado es que él fue el sustituto al llevar la maldición de aquellos sobre quienes reposó correctamente. Ese es el corazón de la enseñanza de Pablo y el corazón de toda la Biblia. ¿Lo ve? Y usted compra ese comentario, usted lo lee y viene y lo predica acá. Y ya predicó que falsa doctrina. Y parece lógico, parece correcto, ¿no? Parece adecuado lo que está diciendo. Sin embargo, enseña Gálatas la sustitución. ¿Es cierto lo que dicen estos hombres? Yo lo niego absoluta y rotundamente. Absolutamente no. En primer lugar, la maldición que soporta toda la humanidad es la maldición de la ley, pero de la ley violada. ¿Sí? Ve al versículo 10. Versículo 10 de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Verdad? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven? La maldición que corresponde a todos los hombres consiste en una ley violentada, una ley quebrantada, una ley violada. Válgame, pero ¿qué? Están tronando cohetes ahí. El Antiguo Testamento no ofrecía ningún método verdadero de perdón, como dice Hebreos 10, 1 al 4. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La perfecta observancia de la ley era la exigencia de la ley para todos los hombres. Cualquiera que viola la ley quedaba maldecido. Cualquier persona que quebrantaba la ley quedaba bajo maldición. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3 en el versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, dado que todas las personas han violado la ley de Dios, se sigue que todas las personas llevan la maldición de la ley violada. Ahora, vamos a leer con cuidado lo que dice Gálatas, que hemos citado, el texto anterior de Gálatas. Dice Pablo que Cristo se convirtió en maldición en nuestro lugar. Eso dice el pasaje. ¿Qué dice Gálatas? Nada más dele de reversa. A ver, dele. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel colgado en un madero. Dice Pablo que Cristo se convirtió en maldición en nuestro lugar. No dice eso. Eso es una interpretación de lo que se lee, pero ahí no dice. Y uno cuando lee un pasaje bíblico tiene que tener cuidado de lo que no dice. No dice en nuestro lugar. ¿Enseñan las Escrituras que Cristo llevó sobre sí nuestra maldición? Tampoco. Cualquier lector libre de los comentarios y enseñanzas calvinistas notará que el texto no dice eso. Claro, ustedes ya leyeron lo que dice el calvinista sobre el pasaje y parece que sí. Dice, no, es que parece que sí. Dice, hecho por nosotros maldición. Ahí está, pues sí, ahí hay sustitución, dice, ahí está. No, hermano, no dice eso. Eso lo metió el comentario calvinista. Usted ve la Biblia y lo ve con los lentes calvinistas, pero eso no dice si usted lo lee con cuidado. Pablo dijo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.
¿Cómo llegó Cristo a ser maldición por nosotros? El texto sagrado no dice que llegó a ser maldición por llevar nuestra maldición. Eso no dice el pasaje. O por ser un sustituto, eso no dice el pasaje. Más bien el texto dice que Cristo llegó a ser maldición, ¿cuándo? Al ser colgado en un madero. Ahí dice, ¿cuándo fue hecho maldición y por qué fue hecho maldición? Fue hecho maldición cuando y porque fue colgado en un madero. No dice ahí. Ahí está, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque maldito todo el que es colgado. ¿Por qué era Cristo maldito? Porque fue colgado en un madero, no porque nuestros pecados le fueron transferidos, no porque fue hecho maldición en nuestro lugar, sino por estar en una posición de maldición. Todo hombre colgado en un madero es un maldito, eso es lo que la ley dice. Y si Cristo está sobre el madero, ¿qué es? Es un maldito, pero no por ser un pecador, no porque los pecados le fueron transferidos, sino por estar en un madero. Ah, ¿ven cómo cambia? ¿Ven ustedes cómo cambia la perspectiva cuando leemos todo el pasaje con cuidado? Si vamos a decir que hubo una maldición sufrida por Jesús, al menos debemos reconocer que la maldición no es la misma maldición puesta sobre toda la humanidad. La humanidad es maldita por violar la ley, pero Cristo no violó la ley, Cristo cumplió la ley. Yo soy maldito o fui maldito porque violé la ley, pero Cristo no violó la ley. Entonces, ¿por qué dice que fue hecho maldición? Por el hecho de haber sido puesto en un madero. Punto. Punto. ¿Sí? Cristo no se convirtió en maldición ni la maldición fue imputada. Eso no dice la Biblia. Ahora, la maldición que Jesús llevó se relaciona con el mandato en Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 al 23. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia. Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 al 23. Dice la Biblia, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es la pena capital por delitos capitales según la ley en Deuteronomio. Si un hombre hacía algo que merecía la muerte, debía ser ejecutado y colgado de un madero para que todos vieran que él cometió un crimen. Ahora bien, el comentarista A.T. Robertson, que comenta el Nuevo Testamento griego, dice lo siguiente: que es colgado de un madero, citado de Deuteronomio 21:23, con una omisión, por cuanto Cristo no fue maldecido por Dios. Fíjense qué interesante. Aquí necesito que estén bien despiertos, hermanos, bien despiertos. Si ya tiene sueño, ya se cansó, haga un esfuerzo. Fíjese bien. Dice aquí Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque, subrayen esto, maldito por Dios es el colgado. Ojo, maldito por Dios. Maldito por Dios. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Ahora, ¿qué decía nuestro pasaje anterior? Fue hecho por nosotros maldición porque escrito está. ¿Qué está escrito? Ah, pero vea cómo lo cita Pablo. ¿Qué le falta? Por Dios. Le falta por Dios. Dice Pablo, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y dónde está Dios ahí? Deuteronomio sí dice, maldito por Dios el colgado. Pero Pablo, citando ese pasaje, dice que Cristo fue hecho maldición cuando fue colgado, pero omite la frase por Dios. ¿Qué podemos concluir? ¿Que Pablo se equivocó? Oye, Pablo, ¿no citaste bien la escritura?
¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? Estás escribiendo por inspiración divina. No, Pablo no se equivocó. Pablo no cita explícitamente la frase completa de ser maldecido por Dios. ¿Por qué? ¿Porque se equivocó? ¿O porque Dios no fue maldecido por Dios? Yo creo la segunda. Porque Pablo no se equivoca. Pablo escribe por inspiración divina. Y la única conclusión lógica es que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo: ¡hey! Sí, Cristo fue hecho maldición por estar colgado, pero no fue maldecido por Dios. Nadie piense eso. Nadie lo concluya. Nadie llegue a esa idea. Porque Cristo no fue maldecido por Dios. No, señores. La omisión no es para ahorrar espacio o evitar el cobro por el uso de la cita completa. La omisión es para indicar que dicha maldición no es declarada sobre Jesús por parte de Dios. Dios no está diciendo que Jesús es un maldito. Dios no está declarando a Jesús como un maldito. Entonces, ¿quién? Pablo ya aquí nos dice, Dios no está metido en este asunto. Esa maldición no viene de Dios. El que mete a Dios ahí no está leyendo lo que Pablo dice por inspiración divina. Dios no es el que declara a Jesús maldito. Pero ahí dice maldito. Pero no es Dios, hermanos. Entonces, esa maldición es circunstancial. No es una maldición real, sino una maldición circunstancial. ¿Debido a qué? A estar colgado. Punto. Pero Él sigue siendo el Cordero Santo, el Cordero puro para ser ofrecido por nuestros pecados. Y Dios no lo está declarando maldito, y la prueba está en Gálatas. Ahí está la prueba. Si alguien dice, no, hermano, no, usted se equivoca. Dios lo declaró maldito cuando estuvo en la cruz. Bueno, yo estoy con Pablo, ¿usted con quién? Yo estoy con Pablo. Yo estoy con el Espíritu Santo. Yo estoy con Dios mismo, que dice, yo no lo declaro maldito. ¿Es maldito por estar en una cruz? Entonces no es una maldición real, no es una maldición sustancial, sino una maldición circunstancial solamente. El calvinista se equivoca. Cometió Jesús un pecado que merecía la muerte, porque ¿qué decía Deuteronomio? Si alguno cometiera un crimen, ¿verdad? Tenía que ser muerto en la cruz. Bueno, la pregunta es, ¿cometió Jesús un pecado que merecía la muerte? Absolutamente no. Jesús no cometió ningún pecado. Jesús no era pecador y no violó ninguna de las leyes de Dios. La muerte de Jesús lo que hizo fue eliminar el poder y la autoridad de la ley, eliminando así la maldición sobre nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue llevado a la cruz sin haber pecado. Y cuando hizo eso, entonces quitó la maldición de la ley. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14? Para que vean que así dice la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahí está escrito. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué cosa? Y clavándola en la cruz. Él quitó la maldición que había sobre nosotros de parte de la ley. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Tremenda cosa. Jesús no fue declarado maldito por Dios, sino que Él, al ser llevado a la cruz, quitó la maldición de la ley. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la maldición de la ley, la maldición que nos condenaba. Quita lo primero para establecer esto último, su nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué cosa? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, qué cosa tan barata decir: no, Jesús fue clavado a la cruz y fue hecho un maldito en mi lugar. Esa es pura teología barata. Vemos que la Biblia es rica en enseñarnos que Cristo fue a la cruz, y cuando fue a la cruz quitó la maldición que había sobre la humanidad. Él es el Redentor. Así que, ¿de qué manera Jesús se convirtió en maldición por nosotros según los pasajes bíblicos? Se convirtió en una maldición por el hecho de que fue matado como si hubiese sido un criminal. Jesús no fue maldecido por Dios, pero el pueblo judío lo consideró ¿qué cosa? Un maldito. ¿Fue tratado como criminal por Dios? No, por el pueblo. ¿Fue visto como un maldito por Dios? No, por el pueblo. Lo vio como maldito. ¿Cuál es el significado aplicado al Redentor en el pasaje que ahora hemos leído y en esos textos que hemos considerado? Jesús no fue hecho maldición en el sentido de que su trabajo y carácter desagradaban a Dios, porque como hemos visto en todas partes del Nuevo Testamento se enseña exactamente lo contrario. Eso agradó a Dios. Ofrendas y sacrificios no quisiste, dijo. Holocaustos no te agradaron. Bueno, entonces aquí está mi cuerpo como sacrificio, y Dios se agradó de eso. No puede significar que Él fue objeto de disgusto divino entonces, y por lo tanto fue abandonado por Él para una merecida destrucción en el infierno. Eso no puede significar. Después de todo lo que hemos leído, eso es imposible. No puede emplearse para denotar que en algún sentido lo merecía o que era culpable de algo. No puede significar eso, porque la Biblia enseña lo contrario, que era el inocente, puro, santo, que no cometió ningún pecado, nunca violó la ley. Entonces ser hecho maldición no puede significar tampoco eso. No puede significar que soportó la pena literal de la ley, porque como hemos visto, hay partes de esa pena, el remordimiento de conciencia y la eternidad del sufrimiento, que Él no soportó jamás. Dios nunca tuvo un cargo de conciencia, hermanos.
¿O sí? No. Nunca tuvo un remordimiento de haber ofendido a Dios. Nunca, al contrario. Siempre dijo que él había venido para hacer la voluntad de Dios y se agradaba en eso. Se deleitaba en eso. Entonces, ser maldición no puede significar que fuera pecador o en algún sentido, porque eso sería igualmente contrario a todo lo que dice la Biblia acerca de su persona, que él era santo y puro. Solo hay otro significado concebible que se le puede atribuir al pasaje, y es que aunque era inocente, puro y santo, fue tratado como si lo fuera. Pero no que lo fuera realmente. Fue tratado como un criminal. Fue tratado como un blasfemo. Fue tratado como un hereje por los mismos sacerdotes. Por el pueblo que lo despreció. Por el pueblo que lo rechazó. Fue tratado como si hubiera sido culpable. Fue ejecutado como si personalmente lo hubiera merecido. Pero ningún golpe que le dieron, ningún latigazo, ninguna ofensa fue merecida, ninguna, hermanos. Él era absolutamente inocente y cada golpe era sobre un inocente. Cada derramamiento de sangre, cada herida que se infligió sobre él era hecha sobre una persona inocente. Entonces, ¿con qué cara viene alguien a decir que Jesús era un pecador cuando fue a la cruz después de lo que hemos leído? Eso es una blasfemia descarada. Es una herejía total. Aquel que diga que Cristo fue nuestro sustituto y que cargó nuestros pecados sobre él es un hereje, y escúchelo muy bien, es un blasfemo. Habla en contra de la Biblia, habla en contra de las palabras de Dios, habla en contra de lo que dice el Espíritu Santo de Dios, y ahora mismo debería caer de rodillas para arrepentirse por esa blasfemia, hermanos. No es cosa sencilla, no es cosa simple. Usted está quebrantando todo el pacto. Usted está echando a la basura y rompiendo todo lo que las palabras de Dios dicen, nada más por su confusión, nada más por su falta de entendimiento de decir que Cristo fue nuestro sustituto o que cargó nuestros pecados sobre él. Es cosa seria. Si alguien por ahí tiene esa doctrina en su corazón, debe arrepentirse ahora mismo. Ahora mismo debe pedir perdón a Dios por esa blasfemia, por ese engaño, por esa ceguera que lo ha llevado al hoyo al que han caído otros falsos maestros. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. No se salva ninguno. Así que dejen esa doctrina, hermanos. Si alguien viene aquí a predicarla, échenlo de aquí. No tiene derecho a estar aquí atrás del púlpito. No tiene derecho a tomar una Biblia. Échenlo así con toda la extensión de la palabra. Pueden decirle: Señor, calle la boca, por su bien, calle la boca. Y váyase ahora mismo con su doctrina a otra parte, porque trae maldición y condenación. Tenemos un Nuevo Testamento y creemos en él, en cada una de sus palabras. Y él enseña que Cristo fue a la cruz, santo, puro, para terminar con el pecado, para terminar con la maldición de la ley, para darnos salvación y vida eterna. Así que usted debe dar ese trato a los falsos maestros ciegos y torpes. Esa doctrina está más torcida que la pata de un perro, hermanos. Y no tienen por qué recibirla, no tienen por qué tolerarla. No tienen por qué decir hay que ser paciente con el hermano. No, porque es una blasfemia. Si alguna vez han imaginado una blasfemia, si alguna vez han imaginado una herejía, ahí está exactamente una terrible y espantosa. Bien, terminamos. Hay más todavía. Mañana seguimos. ¿Qué dicen los ancianos? ¿Qué dice la asamblea? Mañana seguimos. Bien, mañana seguimos. Hoy hemos visto algunos pasajes. Hemos visto algunas consecuencias que resultan de esa doctrina perversa. Y yo espero que estén lo suficientemente apercibidos y convencidos de que esa doctrina es un veneno que conduce a las almas al infierno y lamentablemente
aunque hayan gozado de la salvación, porque están poniendo a Cristo en un lugar que no debe tener, al contrario, hay que alabar a Cristo. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, sin pecado y perfecto. Así que dejemos esas blasfemias y espero, hermanos, sinceramente que esto haya sido sencillo para ustedes de entender. Si no es así, con toda confianza, pueden acercarse para ayudarles a comprender lo que dice la palabra de Dios al respecto. Muchas gracias por su paciencia. Dios les bendiga a todos. Volviendo a la Biblia.